Vamos a dar la palabra primero a José Francisco Serrano, para que ha estado tomando notas y va a pronunciar un poco el manifiesto final, las conclusiones de este congreso, que después serán transmitidas al papel y quedarán un poco como las actas o las conclusiones, más bien, del congreso. Así que, José Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias y brevemente. Tal y como nos invitó el profesor Higinio Marín, quienes hemos participado en este 13º Congreso de Educación Servanda bajo el título La abolición del hombre, aceptando que la raíz etimológica del concepto de verdad nos exige que no olvidemos, porque el olvido es letal, manifestamos que donde está la Iglesia, ahí está la escuela, que educa para el crecimiento interior de la persona, que la hace capaz de discernir el bien y el mal, y que hace que los corazones estén abiertos a la trascendencia. Educar es ayudar al otro a ser persona. No olvidamos que el error antropológico y la consciente inmoralidad de nuestra legislación y su carácter destructivo consiste en que el matrimonio ha dejado de ser reconocido y protegido por la ley. En este sentido, la educación juega un papel más importante que nunca en el reconocimiento de la verdad del ser humano como varón y mujer, clave para la felicidad temporal y eterna de las personas y para la sociedad. Y no olvidamos que la antropología debe abordar, ante todo hoy, la cuestión de la libertad. Tampoco olvidamos que se ha consolidado una cultura nueva alternativa que destruye la visión racional y cristiana del hombre y del mundo. Una visión que ha ido conformando un clima dominante que ha influido en las nuevas generaciones a través de la normalización. No olvidamos que desde una lectura profunda la Agenda 2030 nos saca fuera del campo del sentido de los actores discrepantes, modifica el sentido como un fruto de la tradición cultural y nos convierte en delirantes, esperamos que no, en delincuentes. No olvidamos que el peligro del uso de la inteligencia artificial como técnica es el de la deshumanización del hombre, dado que limita la realidad del mundo del sentido, sobre todo lo que nos caracteriza como humanos, que es la búsqueda de la verdad y el sentido crítico. No olvidamos tampoco que la crisis de la educación es una crisis antropológica en un momento de deriva totalitaria que pretende imponer un modelo antropológico que incluso afecta a la libertad docente. Y por último, no olvidamos que estamos en un periodo posthumanista en el que nos preguntamos cuáles son las razones por las que hay que seguir viviendo como hombres. Nosotros defendemos los valores cristianos y no podemos no defender los valores cristianos si no anunciamos explícitamente a Jesucristo. Nuestras razones para dar vida en la educación provienen de la resurrección de Cristo, de la esperanza teologal y de la alianza de Dios con los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco, por la conducción del Congreso y por el magistral resumen que nos has hecho de las ponencias. Doy la palabra ahora a Monseñor Francisco César García Magán, agradeciéndole su presencia. Es obispo auxiliar de la Diócesis de Toledo y es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, y a él le cedemos la palabra para que haga la clausura, que no una ponencia, sino una clausura, una intervención final de clausura de este congreso. Muchas gracias, querido don Juan Carlos, presidente de Educación Servanda, querido don Alfredo, secretario general, don José Francisco Serrano Ceja, querido hermano e ilustre predecesor en el servicio de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar también obispo auxiliar de Madrid, y secretario general ha sido el secretario general
que más tiempo, hasta ahora, que más tiempo ha ocupado ese servicio, puesto que completó 2 quinquenios y fueron 10 años los que ofreció ese servicio generoso y no pequeño pues a las iglesias de España y a las realidades eclesiales de España. Gracias también por tu presencia. Silvia, queridos participantes en este congreso. En primer lugar, agradecer a don Juan Carlos y sus colaboradores que con una premura notable, puesto que fue antes del verano, ya me anunciaron la celebración y la invitación pues, para este congreso, el 13º. Es un camino ya hecho en este tema tan apasionante de familias y docentes, y que muestran y evidencian esa dimensión de presencia pública y de servicio a la sociedad pública que Educacio Servanda realiza, no ya solamente con su fin primario, originario, de la educación puesta de manifiesto en los colegios que ustedes gestionan o en los centros de formación profesional, como se dice ahora, en los CES y en otras iniciativas, sino también en esta aportación, que es un signo importante por 2 razones. Primero, porque la voz de los católicos, la voz de los laicos católicos, es necesario que se escuche en la plaza pública, especialmente en el contexto sociopolítico, cultural que estamos viviendo en nuestro país. En segundo lugar, porque es una expresión también que hay que mantener y que hay que alentar del fundamental derecho de libertad religiosa en su dimensión pública y comunitaria. Cuando algunos desean, si no cercenar ese derecho fundamental del ser humano, al menos privarle de la debida tutela y protección jurídica que debe tener en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, es importante también el mantener esa luz y esa presencia en la plaza pública. Ustedes dedican este año, este 13º Congreso, al título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos, y eso unido a lo que es el título general del Congreso, Familias y docentes. Y es precisamente la familia y la escuela, la formación, el ámbito primario y fundamental de transmisión de esa educación y a la vez de qué es lo que se transmite en ellos. El gran desafío, yo he sentido perderme las ponencias tan interesantes que sin duda han tenido, pero esta mañana estaba también en otra especie de congreso, pero lo que es cierto, como ha señalado también el profesor Ayadi, nos encontramos hoy en este momento en esta evolución, entre comillas, más bien por no decir de evaluación, de la historia en Occidente, con esta gran crisis antropológica. Hace más o menos más de 50 años se produce una crisis de lo que podríamos llamar el paradigma práctico en Europa, o si quieren ustedes, se pone en cuestión y en crisis lo que es la moral cristiana. Un siguiente paso, se pone en crisis, se ha hablado, se ha hecho mención, don Juan Antonio Martínez Camino, con esa vena docente que siempre mantiene y que cultiva, pues lo que es la crisis de la verdad. Se ha hablado también de la verdad en la ponencia. Pero ahora estamos en un paso más, en un círculo concéntrico más amplio y más peligroso, porque como que es el más amplio, toca la esencia y el núcleo del ser humano, que es precisamente esa crisis antropológica y, si permiten ustedes, metafísica también, donde ya no se pone en cuestión el actuar del hombre, la dimensión de praxis, práctica, sino en la concepción de lo que es el ser humano, poniendo en crisis incluso en cuestión la propia antropología bíblica, que es tanto como decir la dimensión creacional de cada uno de nosotros. Y resurge y resuena siempre, y parece que se hace evidente, la tentación del seréis como dioses al margen de Dios.
Y si allí en las páginas del Génesis escuchamos que el hombre se esconde de Dios porque estaba desnudo, hoy quizá lo que ha hecho el hombre, el ser humano, es esconder a Dios para estar desnudos. No es una consecuencia, sino una causa. Entonces es importante ahí la gran responsabilidad que tiene la familia, las familias. Siempre se ha dicho que la familia es la iglesia doméstica. Y estaban aquellas, cuando la comunidad cristiana eran pequeños, estaban aquellas domus ecclesiae, ¿no?, que vemos también en Tierra Santa, en algunos lugares, antes de tener grandes templos, fueron las casas, el hogar de la fe, de transmisión y de celebración de la Eucaristía, constitutiva, vertebradora de las comunidades eclesiales, del ayer y de hoy. Y entonces esa responsabilidad en la transmisión de los valores, que no pueden abdicar, ni pueden en una transferencia presunta hacia un colegio, incluso hacia un colegio católico, como son, y bueno, los de Educación Servanda, don Juan Carlos, pero no se sientan los padres que por esa transferencia han perdido el derecho de ver que tienen de educar a sus hijos, porque siempre permanece. Y no se dejen nunca arrebatar ese derecho y deber frente a presuntas o pretendidas intromisiones de los poderes públicos, del Estado o de la autonomía o a nivel local, para decidir los valores, los criterios, el paradigma en el que quieren ser educados en los que quieren ser o tienen que ser educados sus hijos. Mire, en esa crisis, vinculada con esa crisis de lo que es el ser humano, yo creo que hay un campo en el que todos debemos de hacer una reflexión y que de alguna forma es como el condimento, o uno de los condimentos que están como adobando todo ese plato, ¿no?, de novedad, entre comillas, que nos quieren ofrecer. Y es asumir el ejercicio de la responsabilidad de cada uno, también de la responsabilidad de la autoridad. Porque el ejercicio de la responsabilidad de la autoridad es servicio, es servicio. Los padres son los padres de los hijos, no son los colegas, ni son los simplemente amigos, lo cual no está reñido ser amigo con ser padre, pero hay que ser padre y madre, y hay que ejercer de padre y de madre. Sálvese el que pueda, o todos los que puedan, a lo mejor en esta sala sin duda se salvan todos, pero hay una abdicación de querer ejercer, porque claro, es complicado, es difícil dar noes y poner límites y marcar reglas y marcar criterios en una sociedad que desprecia límites, normas, criterios y donde todo se construye. Como dijo alguien, no es que la verdad nos hace libres, sino como dijo otro, es la libertad la que nos hace verdaderos. El segundo postulado evidentemente es erróneo, el primero es válido, que lo dijo Jesús. Entonces, ese ejercicio, y en las escuelas, sálvese los que puedan también, pero la educación implica también corrección, implica marcar normas, implica marcar pautas. Y si abdicamos también del ejercicio de autoridad en la escuela y el profesor, la profesora se convierte solamente en una especie de inteligencia artificial, pero que tiene ojos y tiene cara, y un mero transmisor de conocimientos, entonces se podrá decir alguno, ¿para qué hace falta el profesor o la profesora si vamos a Internet y encontramos los conocimientos? Otra vocación, vocación de padre, vocación de madre, vocación, no solamente profesión de profesor, de profesora, de docente, de enseñante, de ejercer ese magisterio. También una responsabilidad que hay que asumir en todos los niveles. También en la Iglesia, querido hermano Juan Antonio, también en la Iglesia tenemos que saber asumir quienes tenemos el servicio de la autoridad, porque es servicio, y solamente desde ese servicio se justifica y autentifica cualquier autoridad en la Iglesia, desde la del Papa, los obispos, los sacerdotes, el último párroco de la última parroquia, de la última diócesis de España, pues claro, es un servicio a la comunidad.
Y si nos abstenemos de ese ejercicio, estamos cayendo en una omisión como pastores. Somos pastores, como decía el profesor, ¿no? El Señor es el buen pastor, no es un manager. Y no podemos, el servicio apostólico, la sucesión apostólica, el servicio episcopal, el servicio presbiteral, no se puede reducir a meras técnicas de marketing o de manager, con todo el respeto a los que se dedican aquí al marketing o a las teorías de manager, ¿no? Sino que es otra cosa. Como buenos pastores tenemos a veces desde el amor a los demás que ejercer esa autoridad para corregir, para conducir, y eso significa también un ejercicio en primer lugar de autopurificación personal, de discernimiento ante el Señor y de ejercicio. Por lo tanto, todos tenemos que asumir ese reto, que hoy en muchos ámbitos es políticamente incorrecto, pero que desde luego pone en crisis, pues aquí nos está poniendo en crisis en Occidente, pues principios que han hecho que Occidente sea lo que sea. Como decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Es el cristianismo, es la filosofía griega, es el derecho romano. Don Alfredo, también el derecho ha sido un forjador de Europa. Pues entonces los que han constituido esta civilización que es Occidente. No podemos ser los enterradores de esta sociedad. No podemos ser como pastores, pero como laicos, cristianos, no podemos ser el último eslabón de una cadena de hace 2000 años que nos vincula con la buena noticia de la muerte y resurrección del Señor. Y en esta crisis, queridos amigos, no es para desesperarnos, para perder la esperanza, porque nuestra esperanza, como se nos ha dicho, se funda en el Señor, se funda en una tumba vacía. Pero realmente el problema no se soluciona ya solamente con catequesis, y hay que hacer catequesis en los colegios, en las parroquias. Se trata en muchos casos de un primer anuncio, de como hicieron los apóstoles en Pentecostés, salir a las calles y a las plazas de Jerusalén y desde allí llegar hasta este Finisterre, del otro lado del Mediterráneo, para decir que el Señor había resucitado, que el Señor en esa resurrección nos había devuelto, nos había vinculado con Dios Padre, a través de Él, con Él y en Él. Y por lo tanto, esa es la tarea que nos corresponde a todos como Iglesia, anunciar, testimoniar, proclamar. Si estamos convencidos de que el Evangelio es buena nueva para todos los hombres y mujeres y para todas las circunstancias en la vida de los hombres y mujeres, seremos capaces, con la ayuda de la gracia de Dios y con la certeza de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, seremos capaces de anunciar y de proclamar, como hicieron los primeros cristianos. No se crean que ellos tenían un ámbito más fácil que el nuestro. Tenían una estructura del Imperio Romano con unas categorías filosóficas, culturales, etcétera, que en muchos casos hurtaban, se chocaban con los valores del Evangelio. A lo mejor la gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos estaban profundamente convencidos existencialmente de lo que creían. Y lo que creían lo habían hecho vida. Y tanto lo hicieron vida que aquellos apóstoles y tantos cristianos, sobre todo en los 4 primeros siglos de la Iglesia, sellaron con su sangre, rubricaron con su vida esa vida con mayúsculas que la habían hecho suya. Y tenemos el ejemplo de los mártires, de los santos. Don Juan Antonio es el gran especialista en ese tema de los santos y de los mártires. Entonces, pues ahí lo tenemos. Pues que ojalá Dios que este congreso, don Juan Carlos, don Alfredo, José Francisco, pues haya servido para ser conscientes del reto y para salir de aquí ilusionados, animados, fortalecidos para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don César. Queridas familias, maestros, profesores, pastores, amigos todos, nos despedimos de este 13º Congreso de Familias y Docentes Católicos
habiendo defendido desde el principio una idea central, la de que el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, dotado de cuerpo, psique y alma, creado libre y con una capacidad única para conocer, amar y buscar el bien y la verdad, llamado a vivir en comunión con Dios y con los demás, participando del amor divino y a ser también responsable de la creación. Esta verdad antropológica sobre lo que todos nosotros, nuestros hijos, nuestros alumnos somos todos nosotros, es el fundamento de nuestra dignidad humana. De esta verdad, que es objeto de un profundo y minucioso proceso de deconstrucción, se deduce que la libertad de la persona no es una concesión del Estado, ni ninguna ideología específica, sino es algo inherente, constitutivo de nuestra condición humana como hijos de Dios, y de ella se emana también, de la libertad personal, todas nuestras libertades comunitarias. Es por ello que la verdad y la libertad son siempre referenciales para esta institución. Durante siglos, la fuente de verdad sobre el hombre fue la del Dios judio-cristiano. El hombre no dudaba en afirmar: soy una criatura creada por amor y para amar, con un origen y un destino en Dios. Esta concepción llena de sentido y de esperanza, de la que emanan todas las leyes naturales, permitía al hombre comprender su vida como parte de un plan mayor. Con la Revolución Francesa y la Ilustración llegó una promoción de un nuevo Dios, en este caso de una nueva diosa, la diosa Razón, cuya pretensión fue la de destronar al Dios de Jesucristo. Esta concepción moderna sedujo al hombre hasta el punto de inducirle a pensar: soy lo que mi razón me dice que soy. La razón y la demostración empírica de los métodos científico-técnicos pretendían ser entonces la única fuente de verdad. Si bien la razón es un don maravilloso, cuando se convierte en la única fuente de conocimiento, cuando se extrae a la experiencia, cuando solo se le da valor a los métodos de las ciencias técnico-empíricas, se pierde de vista lo que nos hace trascendentes y, por tanto, nos separa de nuestro origen divino. Como decía San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Amputar una de las alas tiene y tuvo consecuencias graves para la comprensión de la naturaleza del hombre. Hoy, ya en la era del postmodernismo, un nuevo Dios emergente ha aparecido con fuerza para destronar ahora a la diosa Razón. Este nuevo Dios, que pugna ahora por ese trono de la verdad sobre el hombre, es el Dios Deseo. Y así como la diosa Razón cortó una de las alas, quedándose únicamente con la del pensamiento y los métodos científicos para afirmar su verdad sobre el hombre, el Dios Deseo rehúye por completo a la razón. Se sirve únicamente del sentimiento para concluir: soy lo que siento que soy. Con el sentimiento convertido en fuente de acceso a la verdad, la naturaleza humana se desintegra. La libertad se convierte en capricho. La razón se somete a instintos. La verdad objetiva sobre nuestra biología se sustituye por la percepción subjetiva de este deseo. Y abolido el hombre, desaparece la comunidad y emerge el individualismo, o el individualismo, como decía Fabrice, y el aislamiento. Hoy hemos reflexionado sobre este proceso que ha llevado a lo que llamamos la abolición del hombre, y como la cultura, la legislación, el globalismo, la ideologización de la enseñanza han coadyuvado a este proceso, largo proceso de décadas, como veíamos a lo largo de las ponencias, a este proceso de deconstrucción, de demolición de la verdad antropológica del hombre. Frente a este proceso, hoy es indispensable afirmar con más fuerza que nunca la necesidad imperiosa de volver a la verdad sobre nuestra naturaleza,
sobre nuestra identidad como personas. Somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, libres, con capacidad para buscar el bien, la verdad y la belleza, llamadas al ser por un puro acto de amor. Tenemos un origen y un destino en Dios, y eso nos confiere una dignidad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Esa dignidad debe ser el fundamento irrenunciable de nuestra labor educativa y de nuestro testimonio en el mundo. Tenemos motivos para la esperanza, tal como nos ha recordado Fabrice y Monseñor César García Magán en sus intervenciones. La respuesta de la fe y la luz de la Iglesia, con su sana doctrina y su rico magisterio, son el faro que nos conduce a un puerto seguro ante los desafíos antropológicos actuales. La antropología de San Juan Pablo II, por ejemplo, es rica y luminosa en esta idea. Ya en su primera encíclica, que suele ser la encíclica programática de los Santos Padres, escribía esta reflexión, estas palabras. El hombre que quiera comprenderse hasta el fondo a sí mismo debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso debilidad y pecaminosidad con la serpiente, ¿no?, de la que nos hablaba Fabrice, y con su vida y muerte acercarse a Cristo. Debe, por así decirlo, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. En la encíclica Redemptor Hominis, en el punto 10. Esa misma idea la expresa también la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el punto 22, que se sabe que tuvo Karol Wojtyła, el cardenal Wojtyła, una intervención directa en este punto. Afirma así: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, Cristo el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. En definitiva, solo Jesucristo revela el hombre al propio hombre. Quiero, para terminar, animar a todos los presentes, a todos los que pueden escuchar estas palabras en cualquier otro momento, que en cada hogar, en cada aula, en cada espacio de nuestra comunidad sigamos defendiendo esta verdad. Es cierto que el diluvio universal antropológico, como podemos decir, que cae sobre el hombre, no vamos a ser tan pretenciosos de querer detenerlo nosotros con este congreso, ni siquiera en nuestro tiempo. No es posible detener este diluvio universal en pocas horas o en un congreso. Pero sí que podemos hacer una cosa, cada uno de nosotros, y esta era la intención del congreso. En primer lugar, tener la conciencia de la realidad en la que vivimos, en la que viven nuestros alumnos, en la que viven nuestros hijos. Porque si no somos conscientes del diagnóstico, no podemos aplicar el remedio. No podemos, por tanto, parar el diluvio universal, detenerlo, pero sí que podemos poner a salvo a los nuestros construyendo un arca. Vuestra familia, nuestras familias, vuestra aula, vuestros entornos de trabajo, vosotros tenéis la responsabilidad de construir un arca para poner a salvo del diluvio universal que cae sobre la verdad del hombre. Y esto sí lo podemos hacer, cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos por su presencia, por su compromiso y por su fe. Que la Virgen María y San Juan Pablo II nos acompañen en nuestra noble misión de educar en la verdad para ser libres. Que Dios les bendiga a todos.